Leti, una cara de culo de vaso. Llegamos a las 8:15 de esta mañana de martes 21 de octubre y es tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Gol. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, Jorge, voy a empezar con todo. A ver, ¿tú qué dices? ¿Cambio de hora sí, cambio de hora no? ¿A ti te altera? ¿Tú qué piensas de todo esto? A ver, esto es un eterno debate que ya Europa, la Comisión Europea ya debatió hace 6-7 años y acordó que la diferencia, porque esto se hace, el cambio de horario es por un tema de ahorro energético que allá en los años 70, 80 se impuso en gran parte del mundo, pero que poco a poco ha ido la gente desechando. De hecho, hay muchos más países que no cambian el horario que países que lo cambian. Es verdad que en Europa son muchos más los países que lo cambian. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en América creo que ninguno, ¿no? Ningún país cambia el horario. Y el tema energético está demostrado por los científicos, científicamente, mejor dicho, está demostrado que prácticamente no hay ningún tipo de ahorro. Incluso en algunos sitios incluso se puede gastar más, dependiendo del país. Pero lo que parece que produce son más trastornos que otra cosa. Por lo tanto, yo creo que la propuesta, y yo me apunto a ella, es que elijamos un horario y que se quede permanente. Bueno, hay quien dice por ahí que se mantenga el de verano para yo poder disfrutar de las terracitas. Hombre, nosotros, yo creo que en Canarias al menos, es que por eso depende, es que Canarias está muy separada de España, de la península, y por lo tanto tenemos unos intereses distintos. Yo creo que aquí el tema de que se pueda estar más tiempo, más horas de sol, siempre beneficia, ¿no? En general a la industria turística, en fin, a los bares, a los restaurantes. Yo creo que en general aquí beneficia más el horario de verano, pero hay gente, sobre todo los médicos, que dicen que es mucho mejor el horario de invierno, porque el horario de invierno lo que hace es que amanezca mucho antes. Es decir, ahora cuando tú te levantas, cuando yo por ejemplo me levanto en torno a las 6:30, 7, es siempre de noche, todavía es de noche. Y por lo tanto con el nuevo horario sería de día, y esto dice que beneficia al sueño porque también nos acostaríamos más temprano. Luego está el otro debate eterno aquí, que es que Canarias no quiere perder esto de una hora menos en Canarias, porque esto nos da mucha publicidad y es una forma de ser singular también. Y aquí es otro debate, si nos cambian si ellos se ponen un horario, pero a nosotros nos dejan en el mismo, pues podemos vernos perjudicados en ese sentido. Pero en fin, yo creo que se puede seguir manteniendo una hora menos, simplemente adaptándonos al horario que se ponga, pues se pone una hora menos a nosotros y punto. Bueno, me voy a temas más locales, Jorge, porque, bueno, y también publica la información en lancelotdigital.com, ampliada quiero decir, sobre el rechazo tanto del Cabildo de Lanzarote como del propio Ayuntamiento de Yaiza a una solicitud de licencia para un establecimiento hotelero en ese municipio, que viene a decir lo mismo que se viene diciendo con anterioridad, pero en este caso al contrario, porque se ha declinado en base a justamente la normativa, y al final el que otorga o no esa licencia sigue siendo el ayuntamiento, que en este caso es vinculante y no lo ha hecho, y el Cabildo pues se ha pronunciado en ese sentido. ¿Qué te parece? Bueno, lo que viene, más allá del hotel en este caso, que ha pedido, que tendrá su derecho de pedirlo, pero creo que hay varias sentencias que no le reconocen el uso del suelo como turístico, sino como unifamiliar residencial. Por lo tanto, difícilmente puede reconvertir el suelo, que a lo mejor se podría reconvertir, se ha reconvertido, de hecho, en muchos suelos de Canarias, pero si el ayuntamiento no lo quiere, si el gobierno no lo quiere, y en este caso el Cabildo tampoco, pues difícilmente se va a poder conseguir si los tribunales no le dan la razón, que es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Los tribunales de justicia han dado la razón, en este caso, a las instituciones públicas, que consideran que ese suelo no es apto para construcción para uso turístico, ¿no? Bueno, pero lo importante, lo mollar de esta cuestión es lo que derrumba por completo el debate estúpido que se creó en Lanzarote, y se sigue creando en relación al PSOE. Intenta aprovechar cada vez que va una licencia de un suelo turístico
una licencia donde el ayuntamiento considera que ahí se puede construir un hotel y le tiene que dar el uso turístico previamente el cabildo a ese hotel, pues a esa actividad hotelera se le tienen que dar la actividad turística. Bueno, pues resulta que esto es un procedimiento arreglado, que los técnicos son los que dicen si cumple o no cumple, y si cumplen, como son procedimientos arreglados, tiene que el cabildo, el presidente del cabildo tiene que firmarlo. De lo contrario, pues caería en la prevaricación. Es decir, si los técnicos te firman a favor de un procedimiento arreglado y tú no lo das porque no quieres dárselo, eso es en este caso una prevaricación como una casa. Por eso cuando Osvaldo Betancourt se ha visto obligado a dar informes turísticos de actividad turística favorables, es porque los técnicos dicen, mire, presidente, es que no puede hacer otra cosa que dárselo, no hay otra posibilidad, y si no lo hace, pues peca usted en prevaricación. Evidentemente, por eso le dan las licencias, y le dan todos los partidos. En la época del PSOE también se daban igual cuando cumplía, porque es que no tiene otro remedio, no tiene más remedio. Es cierto que Dolores Corujo, en su última etapa, empezó a marear la perdiz, que casi le advierten judicialmente a la empresa que se vio perjudicada, porque mareaba la perdiz para no darle la actividad, cuando después finalmente tuvo que dársela Osvaldo, porque si no, ya le advirtió la justicia que caía en prevaricación si no se la daba. Por lo tanto, lo único que quiero decir a la gente es que nadie queremos que se construya más hoteles, o al menos hoteles, si no son, para mí por lo menos, muy singulares, yo ya no construiría más hoteles en la isla de Lanzarote. Pero el problema no es que a mí me guste o al que nos está escuchando le guste más hoteles o menos hoteles. El problema es que hay unos derechos adquiridos por parte de unos señores que compraron unos terrenos en su día que eran para construir hoteles, y difícilmente, si no se les paga, si no se les indemniza, pues más tarde o más temprano lo van a construir. Ese es el problema. Y además, como tú bien has dicho, se demuestra que quien da la licencia es el ayuntamiento. Es decir, la licencia de construcción la dan los ayuntamientos, no los cabildos. Los cabildos lo único que dan es la actividad turística, es decir, si cumple con los parámetros turísticos, ese hotel que previamente el ayuntamiento le ha dado la posibilidad de presentar el proyecto, pues finalmente no le queda otro remedio que dárselo. En fin, parece que a nivel nacional el gobierno rectifica y plantea congelar las cuotas de los autónomos que ganen menos para 2026. No sé qué te parece. Nosotros acabamos de hablar con Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Nos ha dado su punto de vista. Incluso, digamos que es muy, o sea, es el de ATA, al fin y al cabo, en el que hablan de que no se han atendido otra serie de demandas y de necesidades que tienen, por ejemplo, en este caso los autónomos, y se están planteando este tipo de medidas sin un consenso. Vamos, que incluso con esta rectificación tampoco lo ven algo suficientemente consensuado tampoco con las necesidades del sector y de la sociedad en sí misma. Bueno, en primer lugar, la ministra metió la pata, y es evidente, porque ahora dice que una vez consultado el sector, pues ha decidido no aplicar lo que ellos tenían previsto, que era un sablazo sin duda al que se le quería dar más, porque el afán recaudatorio de este gobierno es realmente asombroso, ¿no? Es que no miran nunca cómo reducir el gasto, cómo ser más eficiente, porque la gente está dispuesta a pagar con sus impuestos la sanidad pública, la enseñanza y otros servicios públicos que son necesarios. Lo que no está dispuesto es que se malgaste el dinero, se tire el dinero, y ve que cunde tampoco el dinero de los españoles, y que tenemos ya para nuestro nivel de vida una de las fiscalidades más altas de toda Europa. Digo para nuestro nivel de vida porque claro, a lo mejor en Alemania tienen todavía mayor fiscalidad, pero tienen unos salarios mayores, tienen un nivel de vida mucho mayor que el nuestro. Lo que quiero decir con eso es que los autónomos, que son más de 3 millones de personas que autoempleo, porque realmente el 80% al día por ahí, no me quiero equivocar, de los autónomos son personas que simplemente trabajan, son autoempleo. Él, y en algunos casos, pues contrata a otro segundo o tercero, en algunos contados casos. Lo que quiero decir con eso es que es un colectivo muy importante que nunca se le ha tenido en cuenta.
es verdad que los autónomos vienen pidiendo desde hace años el tema de la jubilación, de tener una mejor jubilación porque claro, prácticamente con lo que cotizan, pues recibían unas cotizaciones, unas pensiones ridículas. Y esto es un objetivo. Entonces el gobierno dice, sí, pues ahora vamos a aumentarte pues la base imponible para que tú pongas más, en este caso para que cotices más dinero y des más dinero por tu trabajo. Y el problema es que, claro, hay autónomos que están ganando menos que el salario mínimo. Y a estas personas se les exigía, si se hubiera aplicado lo que pretendía el gobierno de Pedro Sánchez, pues realmente creo que llegaban a pagar, no recuerdo bien, pero unos 1.000 y pico euros al año de cotización, o no recuerdo bien ahora la cifra, pero una cifra que hacía inasumible, no, era 180 euros, 120 euros más mensuales, lo que hacía inasumible para esa gente realmente soportar. Vale más la pena no trabajar muchas veces que trabajar, porque evidentemente llega un momento en que te tienes que pagar tantos impuestos que tienes que replantearte si vale la pena hacer muchas más horas de las que tú trabajas, de las que trabaja un trabajador normal, para tú tener un sueldo mínimo, si vale la pena o no. Por lo tanto, es un tema muy complejo, pero que realmente el gobierno ha tenido que rectificar, no solo porque no cuente con el favor de las asociaciones de autónomos, sino sobre todo no cuenta con el favor o con los votos, en este caso, de su propio gobierno, de su propio, partidos que apoyaron la investidura del propio Pedro Sánchez, además, evidentemente, de la oposición que está en contra. Claro, un poco a colación de todo esto que estamos hablando y viendo los titulares que nos dejaba Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, le preguntábamos, porque ellos forman parte del Consejo Asesor, que ayer conocíamos cuánto van a subir los presupuestos del gobierno de Canarias, o las líneas principales las conocían de primera mano, las que plantea el gobierno de Clavijo, ¿no? Sí. Y claro, hablan de un escenario de absoluta incertidumbre, es que esto hay que decirlo. Tenemos unos presupuestos estatales prorrogados desde 2023. Estamos pensando en las cuentas de 2026. Y claro, pero que siendo ombliguistas, vale, ¿qué partidas vemos que no se amplían para Canarias? Pero es que si no somos ombliguistas, sino que miramos a nivel estatal, somos muchas comunidades autónomas que estamos pendientes en un escenario de incertidumbre que está provocando y generando el propio gobierno de España al no ser capaz de aprobar unas cuentas. El principal documento para llevar un país. Entonces, hombre, es que está obligado por la Constitución, es decir, cada gobierno está obligado por la Constitución a tener unos presupuestos. Es verdad que la Constitución nos dice que el que no lo apruebe lo tiene que dimitir, pero vamos, es lo que siempre se ha entendido. Hombre, y todavía un año, por cuestiones a lo mejor, a veces que es una elección y no te da tiempo y tal, puede tener una justificación moral al menos. Pero ya cuando llueve sobre mojado y desde el año 2023 contamos con el mismo presupuesto, pues, o no tenemos presupuesto, pues realmente, nuevo presupuesto, pues realmente es lamentable. Y como bien dices tú, pues los gobiernos autónomos, cuando hacen sus cuentas, pues prevén, no saben exactamente cuánto le va a tocar de la tarta nacional, de la tarta de todo el Estado. Y muy difícil hacer unas cuentas de esa forma. Pero ya lo que iba es que ayer una de las cosas que vieron y pusieron de manifiesto desde la Confederación es que la economía, aunque va bien, va a empezar, se va a ralentizar. Y no solo eso, sino que los fondos europeos de los que nos hemos ido beneficiando y se ha beneficiado la administración pública para desarrollar proyectos y que de alguna manera han aliviado, digamos, el impacto de la falta de presupuestos estatales, eso se acaba en el año que viene. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Y todo el tema económico, que España ahora está bastante bien en los datos macro, no en los pequeños, porque las clases medias, que son las mayoritarias, están cada vez más empobrecidas, pero es verdad que la macroeconomía sigue funcionando, el empleo sigue funcionando, pero la realidad es que no se puede seguir en un país con esa inestabilidad económica. Pedro Sánchez, si no aprueba los presupuestos, yo estoy convencido, porque es que ya sería, si no lo aprueba y parece que no lo va a aprobar, que tiene que pensarse en adelantar las elecciones, porque no puede continuar con este deterioro, porque está bien que él esté muy bien y sus amigos y toda su gente que está viviendo alrededor suyo, pero oiga, tiene que pensar en que un país moderno tiene que tener unos presupuestos y no puede estar 3 años sin él.
y vamos camino de eso, ¿no? De estar 3 años sin presupuesto, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, pero ciertamente no es nada esperanzador el futuro. En fin, seguiremos hablando porque es verdad que dentro de lo que cabe, Ortega valoraba como positivo al menos el hecho de que el gobierno de Canarias, pese a esta incertidumbre, saque adelante unas cuentas. Veremos también qué es lo que hay en el detalle de esas cuentas, porque todavía el detalle no lo conocemos, pero a mí me interesa mucho saber qué viene para Lanzarote. Creo que hay un aumento de un 7% o de un 12%, no recuerdo bien, un 7% eran las previsiones con respecto a los de anteriores, es decir, va a ser en torno a los 12.000 millones de euros. Y bueno, vamos a ver, porque creo que hay un incremento, ya lo hubo en el anterior presupuesto y en el primero de Fernando Clavijo de la sanidad pública y de la enseñanza, pero sigue siendo insuficiente porque, claro, los recursos son finitos y las necesidades a veces se convierten en ese tipo de cosas infinitas, ¿no? Y es muy difícil contentar a todos los departamentos y en este caso a la sanidad, a la educación, a la asistencial, en fin, complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa, como dice Jorge. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, un placer, como siempre, buen día. Venga, un abrazo, hasta luego. Un tren con retraso, un carnet